En este episodio vamos a hablar sobre cómo fue nuestro proceso para sacar la licencia de conducir aquí en Estados Unidos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Regresamos. Sí, estamos de vuelta. Hemos dicho esto varias veces, pero en verdad, Es que no es fácil, no es fácil. Emigrar, trabajar, niño, no sí, es fácil. sí, pero ahí vamos. Primero, cuando íbamos a grabar, a Juan Carlos se le rompió el Sí, micrófono. se me cayó y nada, Y ya, lo justo tengo cuando así. íbamos a grabar, ya. Por eso lo tengo así en la A mano. la próxima la compramos, si no, no va a salir el episodio. No. Segundo, queríamos conversar un ratito con ustedes y en este episodio vamos a hablar sobre cómo fue nuestro proceso para sacar la licencia de conducir aquí en Estados Unidos. Esto va todo aunado a la saga que tenemos de nuestra vida aquí en Estados Unidos. Desde ya le contamos cómo alquilamos casa, cómo decidimos la escuela de nuestra hija. Entonces esto va por aquí en esa rama. Sí, fueron dos procesos diferentes. A Melissa fue diferente porque ella tenía mucho tiempo que no manejaba. Se le hizo un poquito difícil. A mí se me hizo más fácil dentro de lo que cabe porque ya yo venía manejando hace un montón de años, todos los días. Yo también manejo hace un Sí, montón, no, pero eso se lo vamos a contar. tú también manejabas, pero en su mayoría las veces manejaba yo. Claro, es que fueron dos experiencias distintas, por eso es que la queríamos andar desde tu experiencia y desde mi experiencia. Pero primero, queríamos preguntarte para que le cuentes a nuestros amigos de YouTube un update de tu vida desde que comenzaste a trabajar de nuevo desde casa. Así, Porque tú tomaste un break por cuestiones de migración y tuviste que trabajar fuera de casa, pero ya regresaste. sí, bueno, afortunadamente creo que yo hice un short en estos días donde les estaba comentando que ya comencé a trabajar desde casa nuevamente, porque hace un mes aproximadamente ya conseguí un trabajo a través de la plataforma de Upwork, que es la plataforma que nosotros les comentamos acá todo el tiempo que hemos trabajado hace un montón de años. Soy el asistente administrativo de una corredora de seguros, o sea, es una agencia de seguros que vende seguro de autos y Mm, seguro de casas. Y yo desde hace un mes soy asistente administrativo. Mi trabajo es hacer cotizaciones, cotizaciones y cotizaciones todo claro. el día. Este trabajo también te llegó así porque no es lo que tú estás acostumbrado a hacer cuando trabajas de casa. Tú te eras más atención al cliente, edición de videos, toda esta cosa. Y ahorita te llegó ese trabajo y tú dijiste, bueno, vamos a darle esta oportunidad a Sí, ver. de verdad que primera vez que trabajo en este nicho, en esta área, he aprendido muchas cosas. Como todo trabajo nuevo te obliga a desarrollar nuevos skills, a desarrollar nuevas habilidades. Yo no había trabajado nunca en este tipo de trabajo. Había hecho asistente administrativo, atención al cliente, varias cosas, pero nunca he hecho cotizaciones, nunca había trabajado con términos de seguro, Mm, que no es fácil, hay que aprender un montón de claro, cosas. porque eso es la cosa con trabajar desde casa. Obviamente tú tienes que tener tu nicho como tal, pero a veces te llegan las oportunidades y tú, ¿será que le doy? Bueno, fue en Sí, me caso, llegó la oportunidad y de verdad que no la desaproveché y aquí claro. estoy. Aproximadamente ya tengo un mes, me va bien, he aprendido muchas cosas y después Sí. le contaré más o menos qué es lo que hago. Si quieren que ahondemos más sobre este tema, también continúen dejando en los comentarios. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden, por favor, que tenemos otras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos TikTok y tenemos aquí, por supuesto. Sí, en todos lados nos van a conseguir igual como trabajamos online. Por favor, denle like, suscríbanse y compartan este episodio para que otras personas también nos encuentren si están necesitando este tipo de información. Te iba a decir otra, te iba a preguntar también, esto también lo podemos hablar, podemos hacer otro episodio de esto, pero la particularidad de este cliente es que este cliente te captó por Upwork, te tuvo un mes trabajando en Upwork y después te sacó de Upwork y ahora te tiene como trabajador. Sí, tuve suerte porque usualmente en Upwork no es tan rápido. Mm, Eh, la experiencia nos dice que pasan meses, pero en esta oportunidad tuve suerte. Y luego del primer mes me dijo, bueno, trabajas muy bien, lo estás haciendo bien, has crecido mucho, entonces vamos a trabajar fuera de Upwork. claro, Entonces, entonces ya eres como trabajador de ahí. Y también te pasó estilo yo, aunque también fue distinto porque mi cliente es el mismo cliente que yo venía desde Argentina, pero cuando llegué aquí y pues ella me dijo, bueno, o sea, ya estás aquí, vamos a meterte dentro de la nómina de la empresa como trabajador de la empresa. Entonces es otra forma de ver Upwork que es como captar el cliente
dependiendo de lo que tú quieras hacer, obviamente. Si tú nada más quieres ver cómo es esto, pero si quieres hacer carrera, también es otra forma de ver la plataforma, que es captar el cliente, obviamente enseñarle lo bueno que eres en tu trabajo, si hay feeling también con el trabajo y con el empleador, pues ya te puede, en un futuro también podrías empezar a conversar la situación como le pasó a Juan y como me pasó a mí, que es como ya para tener unos trabajadores como un poquito más formales. Ahora lo que venimos a hablar, Mm, lo que se trata de este video. ¿Cómo fue tu experiencia haciendo la licencia acá en Estados Unidos? traumante. ¿Por qué traumante? Porque yo más o menos ya he conversado con esto por TikTok y por Instagram. Por cierto, síganos en Instagram porque yo no sé qué pasa, que yo mientras más publico en Instagram, menos. Sí, son redes sociales Sí, ¿verdad? diferentes, hay que, Esa la estoy estudiando no, todavía, no pero no sé. entiendo por qué Instagram me cuesta tanto. Pero en fin, em, lo que pasó en mí fue que yo desarrollé con el pasar del tiempo no voy a decir una fobia, pero sí una ansiedad que se me da al momento de manejar. Al momento de yo estar en el carro y ya estoy en la ruta o en la carretera, a mí me da, pero es que me da como que me tiembla todo, tengo muchos pensamientos intrusivos, sudo las manos y es una lucha constante. Vale acotar que yo manejo desde los 16 años. Yo recuerdo que mi papá siempre nos enseñó a manejar porque cualquier emergencia nosotros teníamos que saber, en fin. Y cuando nosotros nos conocimos, yo te enseñé a manejar a ti. Ella fue la que me enseñó a manejar a mí, que conste. Entonces, era como que obviamente yo sé manejar. Después, cuando nos fuimos a Argentina, yo manejé hasta el último día de estar en Venezuela. Cuando nos fuimos a Argentina, no teníamos auto por un buen tiempo, porque bueno, allá hay más transporte, es más fácil, no es tan necesario tener un auto. Pero cuando pudimos tener un auto, yo también manejaba menos porque ya trabajamos desde casa, no había mucha necesidad, pero yo manejaba. El punto fue, opino yo, no sé. Cuando mi mamá murió, no sé, algo despertó en mí. Sí, una fobia No que te despertó sé, a fue manejar. un evento, yo digo que fue un evento tan traumático en mí que me desarrolló esto. Tal vez, obviamente, tengo que ir a un psicólogo y ver qué fue, pero bueno, en fin. El punto es que yo dejé, como desde el 2021, dejé de manejar. Porque me daba un miedo. Yo creo que hay un video aquí de nuestro viaje a Mendoza. Qué hermoso ese viaje, que yo aparezco manejando y yo de verdad ahí, yo un poquito manejaba un ratico, pero después te acuerdas que me dio Sí, en la ruta y me tuve que orillar o sea, no podía manejar, me empieza que no me puedo respirar, que no, o sea, no, fue una cosa complicada. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos, em, yo le di vueltas y vueltas, ya hace un año ya casi que llegamos aquí, ahorita que yo estoy empezando a manejar. claro que fue, ahorita fue que sacaste la licencia y cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de sacar tu Sí, licencia. porque mi proceso de sacar licencia son de dos partes. Primero, enfrentar el miedo a manejar. Y segundo, enfrentar el miedo a sacar la licencia, que yo pienso que todas las personas, bueno, no todas, pero la mayoría de las personas es más común. Entonces fueron como las dos cosas de la mano. Entonces poco a poco iba manejando y se me iba pasando un poquito el miedo. Aquí los carros son automáticos, entonces es un miedo menos, pero hay muchas más leyes y es un poquito más complicado. Sí, es cuestión de también acostumbrarte a todas las cosas Sí. que los stop, el pare, la Tú dices luz, los que yo me como cruces. los stop todavía. Sí, todo hace como los entonces, hay que estar pendiente. Sí, entonces, bueno, en fin, total que mi proceso fue que tú me ayudaste mucho porque sentí de pana que no, es una cosa que me costaba muchísimo, pero yo hice la licencia, eh, la escrita, yo la hice 2 veces. Sí, porque la primera la raspó. La primera la raspé. Primero, para hacer cuento corto, yo fui, la presenté, pero yo llegué, la muchacha me dice, ¿la quieres en español o en inglés? Yo le dije, obviamente en español. Y cuando resulta que el español era Sí, la horrible. traducción es Era como un horrible. translate en Google Translate, entonces decían cosas que al final yo, Ese es un no, dato que les damos. Si van a hacer la prueba de manejo, hablan en inglés porque la traducción es muy sí, mala. si pueden dentro de lo que cabe, manejan un poquito el inglés, hagan el inglés porque la traducción fue horrible. Y segundo, Disculpa que te interrumpa, se nota que fue que copiaron y pegaron y mm, como quede. sí, no tiene sentido lo que estaba diciendo. Pero bueno, en fin. Ahí cuando es el teórico, pues de dos partes.
es como de las señales de tránsito y el otro es como de las preguntas de, no sé, las leyes de tránsito y todas esas Exactamente. cosas. Yo pasé la de las señales, pero las leyes no, porque la de las señales, traducción, no importa, porque ajá, es la misma, es con dibujos, pues con imágenes, pero ya cuando era como digo, estaba mal traducido y raspé. La primera la raspo. Entonces eso me dio en mi ego. Pero bueno, en fin, total que fuimos como la semana siguiente y ahí sí la pasé. Ya como me había pasado la parte de las imágenes y la señal de tránsito, entonces nada más hice la otra. Así que la otra sí, la pasé sobrada. Sí, la otra que es el examen donde te ponen a manejar de retroceso, Mm, te ponen a manejar en el tráfico un No, poquito. no, ese es el teórico. Todavía no he llegado al práctico. Ese Ah, es el bueno. teórico. Ah, bueno, sí, la segunda vez que tienes La razón. segunda vez. La segunda vez que presentaste, ahí sí ya la pasaste porque ya sabía más o menos qué Sí, era. sí hay una persona que está intentando ahora sacar la licencia. Tú me ayuda muchísimo una web. Si puedes Sí, dejar por hay aquí. una web que te hace un examen de prueba y entonces tú lo repites, la repites, la repites para que más o menos tengas una idea de cuáles son el tipo de preguntas que te van a salir en la prueba. Pero de verdad las preguntas son muy parecidas, son muy parecidas. Entonces yo hice esa prueba como muchas veces y cuando llegué allá eran casi que igualitas. Entonces eso me ayudó muchísimo. Total que después pasé la prueba, bien, empecé a manejar contigo, ahí te da como media licencia, entonces puedes manejar con alguien que sepa Sí, manejar. una vez que pasas el examen teórico, sin pasar todavía el práctico, ellos te dan lo que llaman media licencia, que te permite manejar con una persona que ya tiene licencia, que sea mayor de edad, pero tienes que esa persona estar sentada contigo en la parte de delante del vehículo. Claro, entonces ahí yo manejaba con él y bueno, ahí más o menos. Recuerdo que de tomar la licencia me vine manejando yo hasta la casa y fue todo bien. Ahora viene la parte de la teórica, que ahí sí yo Del estaba práctico. del práctico, ahí sí yo estaba, me iba a dar un shock. Claro, porque el práctico en Melissa fue algo distinto, porque en su caso, usualmente cuando tú vas a hacer la prueba práctica, un familiar tuyo se sienta contigo y hacen la prueba y te hacen como que una llamada telefónica y te dan las instrucciones, entonces tú vas a hacer las instrucciones. En el caso de ella, Mm, ya yo la había preparado psicológicamente de que iba a ser así porque yo he hecho el examen primero y cuando llegamos al lugar resulta que a mí me bajan del carro. sí. La muchacha la baja de carro y yo decía, Dios mío, ¿en qué me metí yo sola manejando? Bueno, del tiro, yo le dije a la muchacha que de verdad que la muchacha es muy amable también. Pero yo llegué y yo empezaba a hacer así, y entonces ella se ríe y me dice, yo le dije, yo no hablo inglés. Era para que me tuviera paciencia, porque cuando me asusta yo no iba a entender inglés. Total que hicimos, de verdad, la prueba muy fácil. Y según me estacioné de retro, Sí, que es una espectacular. prueba sencilla para el que la va a hacer recientemente. Es simplemente te hacen pasar por como una especie de circuito Mm, donde manejas hacia adelante, manejas hacia atrás en retroceso, te estacionas en paralelo, te estacionas hacia atrás en retroceso y luego de allí te hacen dar una vuelta relativamente corta en una zona muy cercana al lugar donde vas a estar haciendo la prueba. Es algo que va a durar 10 sí, minutos. pero ella me sacó a la ruta, porque yo en mi mente pensé que era ahí mismo. No, no, te sacan, o sea, te sacan te sacan Sí, me sacó a la ruta. a la calle, pero en algo cercano, alrededor de donde tú estás. No te Claro, pero hacen yo en manejar mi mucho. miedo, allí que Dios mío, me tengo que, o sea, bueno, en fin. Total que yo llegamos, ya me dice estaciona ahí, yo estaciono, y me dice, espérame allá sentada, y yo decía, bueno, no, tú me dices, pasaste, yo no tengo ni idea porque no Claro, me pues no te dice. dijeron nada. Después que nos quedamos ahí sentadas, me dice, Melissa, y yo, ok, me paro, y me dice, paga, tienes tu licencia. Así que sí lo hice. Paso número 2, que se me pasa el miedo a manejar, pero eso yo creo que es un tema para otro episodio. Si quieren saber cómo voy con este tema, déjenlo allá abajo en los comentarios. Y bueno, y en mi caso, la Ahora licencia, ya me toca preguntarte a ti, Juan Carlos, ¿y cómo fue tu proceso de sacar licencia en Estados Unidos? Más fácil. te lo voy a decir en inglés. Piece of cake. Sobrado, Facilito. sobrado. No, pero es que yo tengo A Juan manejando. Carlos le dicen Kiko. No, pero es que yo ¿Por tengo qué te tiempo. dicen Kiko? Bueno, porque eso. El que Porque sabe que se es echa Kiko. mucho, que se la sabe toda. No, no es que me la sé toda, sino que fue fácil. Yo lo sé, al menos yo lo siento que fue fácil. Yo lo pasé Mm, en un solo intento, tanto el mm, teórico como el práctico. Lo hice en un solo intento y de verdad que lo sentí fácil porque ya yo había presentado pruebas similares en Argentina. En mm, Venezuela fue una prueba diferente. Bueno, que fue igual, teórico y práctico, pero la de Venezuela creo que fue un poco más sencilla. La de Argentina fue muy similar a la de aquí. Entonces ya yo más o menos sabía cómo era el sistema, cómo eran los tipos de preguntas.
Claro, Lo que varía es el tipo, las leyes, que sí me tocó estudiar un poquito. claro, Pero lo hice en un solo intento, las dos cosas. claro. Pero lo que pasa es que en mi defensa, en Venezuela, yo obviamente tenía licencia, pero es que uno en Venezuela, todo es, mi papá me decía, ¿quieres la licencia? Ok, yo la pagué y la tuve. O sea, yo no hice la prueba, para ser honesto. Y en Argentina me dio miedo. Claro, Entonces yo nunca me saqué la licencia en Argentina. Entonces esta vez fue la primera vez en realidad que yo me saqué la licencia. claro. Y bueno, y para poder sacar la licencia, recuerden que deben tener algún tipo de documento Ah, sí. que identifique su estatus dentro de Mm, lo que cabe legal dentro del país. Luego de que ustedes van con su pasaporte y con su documento que les da algún tipo mm, de estatus legal dentro del país, van a una oficina del DDS más cercana a su domicilio, pagan el fee, le hacen presentar la prueba. Luego de que ustedes aprueben la prueba, tienen que ir de nuevo a la página del DDS para ustedes hacer la solicitud de un turno, porque es ujú, con turno, de la prueba de manejo. La sí. prueba de manejo la pueden hacer en cualquier oficina, no necesariamente tiene que ser la oficina más cercana a su domicilio. En mi caso, yo como necesitaba la licencia rápido, lo que hice fue irme a una oficina que fuese mucho más lejos, buscando opciones de fechas más cercanas, que lo puedes hacer, Mm, y logré sacarla rápido en cuestión de la segunda cita, la saqué creo que fue al día siguiente o el tercer día, algo así. Pero muchas veces, por ejemplo, si están en una ciudad que es muy concurrida, puede ser de que la prueba no la puedan hacer rápido porque ahí están todos los turnos ocupados, entonces tienes claro, que tardar un mes para hacer la prueba práctica, pero pues tienes esa opción de elegir una que en una ciudad cercana. claro. Pero, ¿cómo fue tu experiencia como tal? Primero con la teórica y después con la práctica. ¿La hiciste el mismo día? ¿No la hiciste el mismo La día? práctica, la teórica la hice rápido, llegué a un lugar, la hice rápido porque no había mucha gente. Y un solo intento. En un solo intento la pasé y luego a los 2 días conseguí el turno en una ciudad cercana. Fui con un amigo porque yo tenía media licencia. Recuerda que tenía que ir con una persona mayor de edad que estuviera manejando, que estuviera Claro. sentado conmigo al lado. Entonces yo me fui con mi amigo hasta ese lugar y en un solo intento hice la prueba de manejo. Fue sencillo, lo que ya le explicamos, manejar hacia adelante, hacia atrás, retroceso, paralelo, dar vueltas en un vecindario cercano, respetando Pero todas las señalizaciones. no te dio Es fácil. nada de miedo, pero nada de miedo por ahí. No, no, de verdad, si soy sincero, no me dio miedo. Lo que me dio era como que, bueno, sí, vamos, así que un poquito de miedito porque me estaban dando instrucciones en inglés y en ese entonces Acabas de llegar. yo entiendo inglés, pero me tocó a una persona que hablaba, Complicado. entenderlo difícil porque tenía un acento, creo que era hindú, me parece. Era una Claro. persona de la India que hablaba inglés, entonces ese acento es uno de los pocos acentos que me cuesta entender. Y justamente ese tipo de acento era el que me estaba hablando y yo no lo entendía muy bien, pero bueno, y como más o menos pude, porque de paso el compañero, el copiloto que yo tenía, no hablaba inglés. O sea, yo de inteligente me llevé un copiloto que no hablaba inglés. Entonces, eh, nada, pero bueno, ahí más o menos peleando, le entendimos y salimos adelante. Hicimos la prueba, no me equivoqué creo que en nada. Y nada, pasé mi prueba, me dieron mi licencia. Sí. Aquí tú pagas el fee de la licencia y después no te dan un documento que dice que puedes manejar. Y aproximadamente en una semana te llega el plástico definitivo por correo a tu casa. Sí, a mí me llegó como en 3 días, en verdad me llegó Sí, rápido. llega rápido. De verdad que después que haces la prueba práctica y pagas, te llega como a los 3 días el plástico a tu casa. Bastante rápido el proceso. Ajá, otra pregunta. ¿Qué fue lo más difícil para ti en este proceso de sacar tu licencia? ¿Sacarte el práctico, sacar el teórico, a entenderle al señor en inglés, A mí lo más difícil, encontrar el turno para a mí lo más para... difícil fue entenderle a él las instrucciones que me estaba dando, Mm. porque era por el acento, que no lo entendía muy bien y porque también fue difícil porque me hicieron una llamada telefónica, entonces estaba en speaker. Claro, porque a ti, en mi caso, yo tenía a la muchacha al lado, tú tenías era un teléfono Yo tenía con una videollamada. la persona, yo no tenía teléfono, lo tenía la persona que estaba a mi lado. Okey, Él atendió la llamada y él puso el teléfono para que yo escuchara en el speaker. Entonces la persona estaba hablando y se escuchaba un poquito bajito también. Entonces claro. fue un poquito complicada la comunicación porque era a través del speaker, pero ahí bueno, ahí más o menos pude, le entendí y salí adelante. Por eso siento que esa fue la parte más difícil. En tu caso fue más fácil porque tú tenías a la persona directamente a tu lado. Entonces eso hace que sea un poquito más fácil esa Depende del parte. punto de vista como lo veas, porque teniendo la persona ahí al lado, la persona te ve más.
Claro, y sí, Entonces ahí te estaba puede ver todo lo que pendiente. te A equivoques. mí me hizo una conchita de mango, no sé si fue sin querer o no queriendo, no sé, pero ella llegó y se bajó del carro porque se cayó un cono. Y ella se bajó, ¿qué tal? Y se montó. Y él me dice, vamos. Y yo le dije, no, no tienes el cinturón. Ella, Claro, ok, esperé que se... O sea, también es que también te ven más. En cambio, por más que estés en el teléfono, hay cositas que no te van a ver. Que claro. cuando te dice que eches para atrás, ella me veía si yo estaba viendo, si estaba usando bien, o sea... Claro, porque hay ciertas cosas que tienes que hacer, los movimientos, mm, las técnicas que ellos llaman aquí, que si vas a retroceder tienes que poner el brazo a un costado, mirar hacia claro. atrás. Para mí lo más difícil fue eso, para enfrentar mi miedo a manejar, porque es como que un miedo que yo cuando ella estaba al lado, yo estaba manejando, yo decía, Dios mío, que no me dé la ansiedad aquí porque la tengo ahí al lado, o sea, es como que una pelea ahí constante, Dios mío, que no me dé, que no me dé. Entonces, para mí eso fue lo más difícil, porque dentro de todo la prueba no es tan No es difícil. complicado porque es Y más, más si ya has manejado antes en nuestros países, pues claro. es más fácil. Aunque te digo algo, yo vi gente manejando ahí que yo decía, Dios mío, esta gente cómo pasa esta prueba. Gente que manejando de retroceso se llevaba los conos, tiraba los ¿Y se conos. lo dan? No sabe. Y no sé, porque a la final no, pero, o Mm. sea, por lo menos, ¿te acuerdas que nosotros, un dato que les doy, al día anterior a ir a hacer la prueba, nos fuimos a un estacionamiento, yo agarré Ah, dos sí. sillas plásticas y te las puse en el estacionamiento, entonces ahí practicamos estacionar de paralelo, Mm, estacionar de retroceso, que eso también ayuda a practicar mucho en estacionar de paralelo, estacionar de retroceso. Y tú lo hiciste bien, porque ya habías practicado, pero claro, yo había personas que estaban antes que tú haciendo el práctico y en retroceso se llevaban todos los conos y tumbaban todo. claro. Y Ah, otra cosa que iba a comentar, para si hay alguna persona que está empezando en este proceso de sacarse la licencia, es, no es tan importante, pero cuando estás ahí sí hace una diferencia. Es decir, cuando vas a sacarte tu turno, tienes que registrarte antes en la sí, web. Igual te puedes registrar ahí, pero al ya nosotros llegar, como ya Juan había ido antes y ya sabía el proceso, entonces ya al nosotros llegar y estar registrado nos dio un plus que avanzamos sí, es bastante las mucho más personas. rápido porque Mm, cuando vas a las oficinas del DDS siempre tienes que registrarte en la página web. Entonces la fila era larga, pues a las 6 o 8 computadoras que habían. mm, Entonces cuando ya tú te registras de antemano, te adelantas todo ese proceso porque la muchacha dice, ya estás pre-registrado. Entonces tú le muestras el código que te llega por correo electrónico. Entonces te adelantas esa cola que también claro, es que bastante también hay tiempo. bastante gente, sí. Ok, esto también es un consejo, como le dijimos lo de registrarte antes, pero ¿qué otro tipo de consejos piensas que podríamos darle a una persona que está pensando sacarse la licencia? Y yo voy a dar otro consejo para una persona, puede ser mamá o papá o cualquier persona que tenga miedo a manejar, como yo. Bueno, los tips que le dimos se los voy a refrescar nuevamente que ayudan mucho. Practicar antes de la prueba escrita a Mm, través del link que les voy a estar dejando por acá abajo, donde son pruebas similares. Luego, practicar, agarren en un estacionamiento, pongan dos sillas en un espacio más o menos considerable donde tú puedas practicar que vas a estacionarte de paralelo y estacionarte de retroceso. Hazlo 20 veces y siempre recuerda los movimientos, poniendo el brazo de un costado, mirando hacia atrás. Hay muchos videos acá en YouTube donde te pueden enseñar sí. cómo hacer las Y en técnicas TikTok también hay y también hay bastante. bastante info, ahí hay mucha información. Mm, Pero es importante, practica tanto la prueba práctica como la prueba escrita, pues tienes muchas formas de hacerlo. claro. Y en mi caso, sobre el miedo a manejar, yo puedo decir que es un trabajo en progreso. Todavía no se me ha ido por completo, pero a mí me ha servido es poner música mientras estoy manejando, siento que me relaja, me acordé. Es que el tema es que a mí antes me encantaba manejar ¿Y qué sola. pasó? No, bueno, lo que dije, no sé. El punto es de que intento estar aquí en el presente, o sea, porque a mí me dan pensamiento intrusivo, entonces como que digo, Dios mío, ¿y si viene aquel carro y choca? O sea, me empiezo a pensar 20.000 cosas y se me van los frenos, o sea, no. Entonces vuelvo a mí y digo, no está pasando nada, estás bien, todo está bien, estás todo en control y ya. Y lo que también me ha ayudado a mí es que manejar es automático porque hace que nada más sea frenar y acelerar, que el sincrónico yo también lo manejaba igual todo el tiempo, pero ese momento de hacer los cambios y me da esa ansiedad, o sea, no podía. Claro, algo que me llama la atención aquí en Estados Entonces me Unidos da como más control. algo que me llama la atención aquí en Estados Unidos es que la mayoría de los autos son
automático. Eso ayuda Sí. bastante al momento de las pruebas. Claro, y en momentos de estas personas como yo que nos da este miedo, también te da un poquito de control. Y dentro de todo, aquí las calles están muy bien señalizadas y todo el tema, entonces también te da un extra de control porque ya sabes más o menos lo que puedes hacer. Em, pero bueno, puedo decir que es un work in progress. Ahí voy mejorando y ya he salido hasta sin ti, Sí, sí, ya ya sabes. sorprendentemente ya salió sin mí y le ha ido bien y maneja bastante bien. Lo único que tiene que seguir practicando los stops. Pero, como dices tú, un work in progress. Sí. Así que bueno, espero que les haya gustado que hoy ya hayamos hablado sobre lo que es la licencia acá en Estados Unidos, cómo fue nuestra experiencia Ujú. sacárnosla. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta, la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Cualquier cosa que ustedes quieran saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, que con todo el gusto del mundo, cuando tengamos tiempo por los niños, el trabajo, tanto Melissa o yo, le vamos a Sí, no, responder. pero vamos a intentar también volver más seguido como lo hacíamos antes, porque también en la comunidad que tenemos aquí en YouTube es bien bonito. Sí, a nosotros nos gusta hablar con ustedes, contarles sobre Ujú. nosotros, pero Sí, a los veces se nos extrañamos. complica, a veces se Sí, nos complica. sí. Entonces, por favor, continúen dejando sus preguntas en los comentarios. Gracias a las personas que nos han dejado este tipo de ideas para hacer en videos. Recuerden seguirnos, por favor. Recuerden darle like y de compartir este episodio por si alguien como tú está en busca de esta información. Nos vemos en un próximo video. Bye. Si te gustó el contenido, no te olvides de darle clic a la campanita y de suscribirte a nuestro canal.